Gracias, pues nuevamente estamos esta noche con el curso La Guerra Espiritual del Príncipe de Paz y hoy vamos a empezar a ver un poquito un cuadro que le llamamos de operaciones militares. Ya estamos viendo un poco más de estrategia, ¿no? De lo que es la milicia, las armas de nuestra milicia. Y bueno, puse este cuadro que está también en su libro y dice en la parte de arriba operaciones militares y vienen tres columnas, si tienen su libro ahí o pueden ver en la diapositiva. Está las tres columnas. La primera dice la operación y luego dice lo natural y luego lo espiritual. Y en la operación vamos a encontrar que dice la lucha, el combate, la batalla y la guerra, ¿no? Son tres diferentes áreas y tú y yo, cada uno de nosotros podemos estar en alguno de estos niveles de conflictos, ¿no? Puede ser una lucha, puede ser lo que llamamos un combate, puede ser una batalla, puede ser una guerra misma. Y pongo las columnas lo natural y lo espiritual para que podamos tener una referencia de lo que pasa en, digamos, en una lucha natural y en una lucha espiritual. Vamos a ver en lo natural qué es una lucha. Cuando tú estás luchando con un problema, con una enfermedad, con alguna situación económica, ¿no? En una lucha en lo natural es una acción en la que todos participamos en lo individual. En lo individual estamos enfrentando algo, estamos luchando contra algo, ¿no? Y en lo espiritual, Efesios 6:12 es muy amplio, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahí tenemos una primera revelación en cuanto a lo espiritual que, bueno, si no es en carne y sangre, pues ¿dónde es el ring? ¿Dónde es la competencia? ¿Qué es si no es carne y sangre? Bueno, pues son espíritus, ¿no? Son seres incorpóreos, son espíritus. Dice, porque no tenemos lucha, y la palabra lucha aquí es luchar, lucha. Y dice, ¿contra qué? Pablo hace una nomenclatura de espíritus, esto entra ya un poco más en el estudio que en la teología le llaman la angelología. Y dice que nuestra lucha no es en carne y sangre, sino contra principados, uno, luego potestades, que es diferente a principados, vamos a ver más adelante la diferenciación. Luego dice gobiernos de tinieblas y luego dice de este siglo, ¿no? De este eón. Y luego contra huestes espirituales de maldad. Entonces vean, tenemos una lucha, es real, es espiritual, como hijos de Dios la tenemos. Bueno, ahora vamos a definir lo que es el combate. El combate en lo natural es una operación bélica donde hay ya varias fuerzas militares eh, que se enfrentan con diferentes tácticas, ¿no? Vamos a decir, puede ser un combate aéreo, un combate marítimo, un combate en tierra, ¿no? En el combate ya se recopila información de los adversarios y en un combate ya se trata de establecer dominio sobre un rival. Es algo más que una lucha. Un combate es algo más fuerte. Y Deuteronomio 22:4 nos da un poco
de luz en esto. Dice, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, ustedes se juntan hoy en batalla. Mira, ya menciona aquí otra palabra, batalla, ¿no? Contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco se desalienten delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con ustedes para pelear por ustedes contra vuestros enemigos para salvaros, ¿no? Entonces, aquí en el combate, vean ustedes en lo espiritual, ya hay tácticas, hay diferentes fuerzas militares, ¿no? Aquí en Deuteronomio el sacerdote está exhortando al combate al pueblo y le está exhortando que Dios va a intervenir, ¿no? Bueno, ahora vamos a otra parte un poco más álgida, que es la batalla, ¿no? No sé si alguno de ustedes está en una batalla espiritual o estarán. Dice, es un enfrentamiento a gran escala de dos o más ejércitos que requiere una gran cantidad de soldados y armas. Los daños son inminentes e incalculables. Se desarrollan estrategias o tácticas de ataque que pueden ser por tierra, por mar, por aire, por el espacio y por información. La palabra Lakham, batalla, aparece en el Salmo 18:34, cuando David dice, en un acto de adoración, dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. ¿Mm? Vean ustedes, lucha, combate, batalla. Ahora vamos a definir lo que es otra operación militar, que es la guerra. La guerra se puede definir, es una pelea entre naciones, entre estados, entre bandas criminales, ¿no? Como se ha escuchado, por ejemplo, en el gobierno de México de hace 2 sexenios, ¿no? Que decíamos, estamos en una guerra contra el narcotráfico, etcétera, ¿no? Bueno, es una guerra entre naciones, entre estados o bandas criminales. Y la guerra es de carácter irreconciliable. En una guerra no hay muchas treguas que digamos, sino hay vencedores y vencidos. En la guerra se usan armas de fuego a larga distancia. En la guerra, todas las tácticas, todas las estrategias y toda la fuerza del ejército sin escatimar recursos, porque estamos en guerra, ¿no? Y vamos a leer un versículo que define la palabra guerra. Está en Joel 3:9-12 y dice así, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, no dice lucha, no dice batalla, no dice, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces,
Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones de alrededor y congregaos. Venid allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, ¿no? Entonces, esta noche hemos visto este cuadro de operaciones militares para que tengamos un poco claro que hay diferentes niveles de enfrentamiento. Ayer hablábamos de tomar la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Recuerden que la Biblia usa mucho la metáfora, la parábola, sí, eh, figuras literarias que tienen un sentido, y la espada nos dice ya definidamente por revelación, es la palabra de Dios. Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ayer mencionaba que había dentro de la unidad corporativa de combate del rey David, en sus batallas, un grupo élite, un grupo especial, que eran los valientes de David. Usted recuerda que lo comentamos en la clase de ayer. Entonces, a ver, ¿quién soy? Dice esta. Y dice, fui uno de los valientes de David. Estuve en batalla hasta que mi mano quedó pegada a mi espada. ¡Wow! ¿Se acuerda que comentamos esto? Y si la espada del Espíritu es la palabra de Dios, ¿qué nos está diciendo? Que en sentido figurado, el guerrero espiritual debe tomar también la palabra de Dios. Vamos a leer quién soy, dice ahí, quién soy. Bueno, dice el segundo libro de Samuel 23:9, después de este, Eleazar. Ya descubrí quién es Eleazar. Y dice el nombre de su papá, hijo de Dodo, Jaoita, uno de los tres valientes que estaban con David. Es uno de los tres. De esos valientes de David, había tres que eran valientes, valientes, muy valientes. Estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. O sea, se habían reunido para la batalla y los hombres de Israel huyeron. Yo creo que el escritor bíblico no quiso poner ahí huyeron porque suena muy acobardado, ¿no? Sino dice, se habían alejado. Y dice de Eleazar, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. ¿Te puedes imaginar ese nivel de ese guerrero? Que se le quedó pegada la mano. Y yo ayer decía un poco, oye, ¿cómo le haría para despegarse, ¿no? El puño que había afianzado la espada, ¿verdad? Se le quedó pegado, lo tuvieron que ayudar, estoy seguro, para decirle, a ver, suelta la espada, suéltala, ¿no? De tanta presión, tanta fuerza que hizo allí, ¿verdad? Eleazar. Se quedó pegada su mano a la espada. Les voy a dar otro ejemplo. Aquí pongan atención. Esta enseñanza que les voy a dar es una enseñanza que damos en otro de los libros, Implantando el Ministerio Profético, donde a manera de ilustración decimos, miren, hay 5 ministerios.
Estos 5 ministerios están en Efesios 4:11, donde dice que el Señor estableció a unos por apóstoles. Ponemos la mano, ¿no? Ponemos la mano de los 5 ministerios como nuestros 5 dedos para que no se te olvide y decimos, a ver, ponga usted su mano, por favor. Haga usted de cuenta que entró a la clase de niños, ¿verdad? Y hay 5 ministerios. Este es el apóstol, el dedo pulgar. El dedo índice es el dedo del profeta, ¿verdad? Porque te señala, te dice así, te dice el Señor. Y el dedo, se me pasó decir, el del apóstol, pues es el dedo que toca a todos, ¿no? El apóstol puede ser profeta, el apóstol puede ser evangelista, el apóstol puede ser pastor y el apóstol puede ser maestro. Un apóstol tiene las 5 funciones. Bueno, el dedo más largo, el que llega hasta más largo, 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 hasta allá, es el evangelista. El dedo que trae el anillo, ¿verdad? El anillo de compromiso con la esposa es el del pastor, ¿no? ¿Sale? Está usted aprendiendo. Y el dedo chiquito, bueno, es el del maestro, ¿no? Entonces aquí están los 5 ministerios, ¿sale? Ahora, ¿qué creen que hacían en la antigüedad cuando encontraban a un guerrero valiente, muy fuerte, muy valiente, ¿no? Como aquí en México les decían el tlahuichole, ¿no? Los guerreros muy valientes. ¿Qué creen que hacían cuando lo capturaban ya en la batalla, en el combate, en la guerra? ¿Qué creen que le hacían? Lo primero que hacían era le amputaban los dedos, le amputaban el dedo pulgar y le amputaban el dedo índice y le dejaban 3 dedos. Ahora trate usted de tomar una espada con 3 dedos. Aquí tengo un mango, por ejemplo. No es lo mismo tomar una espada así que si me faltaran 2 dedos. Que tomarla, ¿cómo le haría? Así, que se me cae. No tengo la fuerza suficiente, ¿no? Y eso es lo que Satanás hizo con la iglesia. Quitó la convicción apostólica y profética. Y la iglesia contemporánea hoy día no tiene problema en aceptar a los maestros. Hay maestros de niños, hay maestros de escuela bíblica, el maestro, el pastor, no tiene problema. El pastor se volvió la figura central de la iglesia, está al cargo del rebaño, ¿sí? No hay problema en aceptar a los evangelistas, ¿no? Aunque tardó prácticamente 100 años en aceptar a los evangelistas. Antes no había, se me fue el nombre de un evangelista muy famoso que lo corrieron en el siglo XIX porque decía, es que yo soy evangelista, se paraba en los parques a hablar y lo corrieron. Era un abogado, no recuerdo ahorita. Pero bueno, finalmente aceptamos en la iglesia contemporánea pastores, evangelistas y maestros sin problema. Pero a veces decimos, ¿profetas? No, no hay profetas. ¿Apóstoles? No, no hay apóstoles. Y eso es lo que hacían en la antigüedad los ejércitos, amputaban estos 2 dedos, que son los que representan, ¿no? El apóstol, el profeta. Y agradezco a Oscar, a mi amigo Oscar Venegas, que nos dio esta extraordinaria enseñanza. Y te vuelvo a repetir, a ver, agarra tu espada con 3 dedos y no vas a tener la fuerza. Necesitas los 5 ministerios. El Señor requiere de los 5 ministerios empuñando la espada, como Eleazar que se le pegó la espada a la mano. Quiera Dios que sepas tanta Biblia y la sepas usar
en tus batallas, en tus combates, en una forma extraordinaria. Quiero que lean esta palabra profética que está en su pantalla mientras la meditan, porque Dios me la dio para el grupo en esta noche. ¿Ya sé? Pues es que tiene clase. Ya lo había aprendido. Recibe esta palabra profética y así te dice el Señor. Iglesia, es tiempo de militar. De militar y no dar tregua al adversario. Así te dice el Señor, oh Ramahaya. Te llamo a usar tu armadura y a defender tu promesa. La promesa que te he dado, dice el Señor. Este es un mes para guerrear con la palabra. Usa la espada de dos filos, al punto que ésta se quede pegada a tu mano. Te llamo a leer, a estudiar las escrituras como nunca antes lo has hecho. Debes afilar tu espada constantemente, dice el Señor. Afila tu espada, afila tu espada, afila tu espada. Afila tu espada. La palabra será tu oportunidad de contraataque, dice el Señor. Sí, porque vendrán contraataques contra tu vida, jovencito. En esta década desataré una unción especial para los guerreros. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Así te dice, vas a predicar con mayor filo, con mayor destreza, con mayor autoridad que te doy, y te daré una palabra que rompe las ligaduras de maldad. Aleluya, iglesia, de tu boca saldrá una palabra ungida con la que cortarás la cabeza de tu gigante para tomar el botín de los enemigos de Jehová. Así te dice el Señor Dios nuestro. Amén. Alguien diga amén, amén. Amén, La amén, llega gloria. acá. Amén. Tómelo, Bendito eres, recíbalo, Señor. Recibo en el nombre de recíbalo, Jesús. recíbalo. Recibimos esa palabra en el nombre de Jesús. Recíbalo. Recibimos esa profecía para nuestra vida. Gloria. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias a Dios, gracias al Señor. Bueno, yo quiero pedir una ayuda ahí a nuestra hermana Alejandra. Otra vez me perdí de vista. Ah, no. Ale, ¿estás por ahí? Ale, Sí, voy a pausar tantito. voy a... Gracias, pues buenas noches. Aquí vamos a ver el tema leyes para la guerra, ¿no?
Y estas leyes para la guerra están en Deuteronomio 20. La Biblia es un libro tan glorioso que es también un manual de guerra. Incluso no sé si te habías detenido a pensar que ahí en Deuteronomio aparecen las leyes para la guerra y son 20 versículos que es muy meritorio que los leas para seguir adelante con el curso allá en casa, lo dejo de tarea, y empieza así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos. Entonces, este capítulo 20 de Deuteronomio, alguien dijo hace rato que el Señor Jesús usó la espada del Espíritu, que es la palabra, contra Satanás en las tentaciones del desierto, que fueron tres. El Señor usó este libro y aparece en Deuteronomio 20, del 1 al 20, una descripción de cómo Israel iba a llevar a cabo la guerra santa, que es una guerra que se hace en el nombre de Dios. Es una guerra comandada por Dios y nos da las reglas, las leyes que son controladas por Dios para la gloria de Dios. Leyes para la guerra. Vamos a ver. Hoy en día, la religión judía, la expresión Milhemet Mitzvah, que ellos la llevan guerra por mandamiento, justamente en este año 2023 y 2024 empezó una guerra en Israel, declarada tal como guerra. No era como combate, no era como lucha, no era como batallas como las tuvo en otros años. Por primera vez, el primer ministro Benjamín Netanyahu dice: estamos en guerra, en guerra. Entonces, la Milhemet Mitzvah se refiere a una guerra en lo que es obligatorio para todos los judíos, y cuando es obligatorio es hombres y mujeres, ¿eh? Y esta guerra se limita dentro de las fronteras de la tierra de Israel, ¿verdad? Entonces la Biblia nos habla de leyes para la guerra, ¿no? El capítulo explica ya normas, ¿no? Y es muy interesante que en la Biblia se distingue las leyes para la guerra para que Israel las ejecute, muy diferente de la conquista cananea. Los pueblos cananeos no usaban leyes, ellos iban con todo. Y era muy diferente también de la guerra contra los pueblos del exterior, ¿no? Israel estaba en guerra. Recuerdan el pasaje de 1 de Samuel 17, donde un pastor aparece en medio de una guerra y ese pastor fue elección poner armadura y dijo: no, no me viene, esto no es lo mío. Y él usó su propio método. Y, y en ese entonces, ¿verdad? Que Israel guerreaba contra los filisteos, los hebreos adecuaron a estas leyes para la guerra. O sea, ellos decían: esto es lo que Dios dice, cómo yo debo guerrear, diferenciado de las costumbres bárbaras de la época. Quizá no sé qué decirte, los vikingos tenían sus propias normas y leyes y estrategias, ¿no? Los aztecas tenían sus propias normas y leyes, pero Israel tenía las leyes para la guerra respecto de los otros pueblos. Las leyes para la guerra que aparecen son un tanto más humanas. Aunque hoy día, bueno, están lejos de las leyes del derecho internacional y de todo lo que sale con las legislaciones de la Haya y aún del derecho, ¿no? Del derecho que hay. Bueno, en medio de cualquier batalla, nos dice esta diapositiva, la mejor arma es la oración, ¿verdad? Eh, si nosotros usamos los planes y métodos de Dios, podemos tener grandes victorias. El capítulo 20 de Deuteronomio
es una descripción de cómo Israel debía de llevar la guerra santa y la iglesia somos, ¿verdad? Ah, alguien dijo el Israel espiritual de Dios, ¿no? Entonces son reglas controladas por Dios, ¿no? Y así como los israelitas, a veces nosotros nos enfrentamos a oposiciones duras, abrumadoras, difíciles, ya sea en la escuela, quien no ha tenido alguna problemática en el trabajo, ¿no? Aún en la casa, a veces podemos sentirnos rezagados, desvalidos, pensamos que no hay victoria para un problema, ¿no? Ahí está el evangelista Yeye Ávila, que él hablaba también mucho de la oración, del ayuno, de la guerra espiritual. Entonces, él decía, hay que enfrentar, hay que luchar en medio del conflicto, ¿no? ¿Y cómo empiezan estas leyes para la guerra? Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, Dios inspira para que su pueblo pueda emprender empresas bélicas, ¿no? Lo primero, no asustarse ante el poderío militar de sus enemigos. Dios siempre le decía, yo estoy contigo. Ahora, había ejércitos mesopotámicos como los sirios, como los babilonios, los egipcios, ¿no? Que tenían eh, carros de caballería, tenían armas específicas de guerra, tenían ingenieros de instrumentos guerreros y eran el pánico de la época, ¿no? Eran el pánico de la época. Ya vienen los asirios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Israel a veces va a estar frente a esta preparación militar, ¿no? De otros pueblos guerreros, bélicos. Israel pudiese estar en inferioridad, pero tenía sus leyes para la guerra y tenía la protección del Señor que iba a combatir por Israel, ¿no? Dios reforzó la confianza de los israelitas, recordándoles a ellos que siempre los había salvado de un peligro potencial que tuvieran. Así nosotros debemos sentirnos seguros de que Dios puede vencer incluso los obstáculos más difíciles. Yo creo que Dios los va a vencer. Ahí estamos tocando los shofares con la compañía profética hace muchos años, ¿verdad? En una ocasión, déjeme contarle una anécdota, iba yo acompañado de este hombre, este profeta, íbamos en un viaje a la costa de México, a la costa del Pacífico. A este profeta le apodamos, le llamábamos Shofar Milhama. Él tocaba en serio el shofar, era un experto, pero no solo era nada más tocarlo, porque hay gente que toca el shofar muy bien, muy bonito, sabe los toques, pero no son profetas. Y este hombre, Shofar Milhama, le decíamos trompeta de guerra porque era en todo. Bueno, yo venía a veces en la camioneta orando con él, veníamos platicando cosas de Dios y orando. Y una ocasión atravesamos la zona de Iguala, allá en Puente Blanco, ¿no? Es una zona del crimen organizado. Era una zona infestada de crimen organizado y él me venía platicando de algunas visiones que Dios le había dado, ¿no? Y yo le decía, mira Carlos, no me platiques esas visiones porque están muy fuertes, muy crueles, ¿no? Él había visto cómo destazaban gente y yo le decía, no, no, espérate Carlos, mejor vamos a orar, ¿no? Una ocasión que pasamos, nos detuvieron unos falsos policías. Después, más tarde, nos enteramos a través de un alumno que tuve que era del Estado Mayor Presidencial que clonaban los carros de policía, clonaban los carros del ejército
el crimen organizado, ¿no? Eran tiempos de hace un par de sexenios, y de repente nos detienen a medianoche. Fue nuestro error viajar de noche. Y en ese momento yo recibí del Señor, haga usted de cuenta, un puñetazo al corazón cuando nos dicen deténganse allí y viene un policía vestido de policía, pero no era policía. Y el Señor me dijo, este hombre trae un espíritu cainita. Y me dijo, es cainita, este hombre es cainita. ¿Esto qué quiere decir? Que ya era un homicida, ya era un asesino. Y me echa la luz en la cara, bajan a Carlos del auto, estuvimos en peligro por causa del Señor, nosotros íbamos a predicar la palabra, traían esa patrulla clonada, nos encañonaban y nos interrogaron, ¿no? Y se me ocurrió contestarles con la palabra de Cristo, ¿no? Dijo, ¿y quiénes son ustedes? Y lo primero que el Espíritu Santo me hizo decirles, somos siervos de Jesucristo. No le dije, soy fulano de tal, no, somos siervos de Jesucristo. Entonces este falso policía delincuente me preguntó si traía armas. Y yo traía una bolsita aquí junto de mí donde traía mi Biblia y me dice, abra, pero así, ¿no? Ya encañonándome, abra esa bolsa, ¿no? Y él pensaba que, pues, a ver si yo traía algún arma. Y le dije, mire, oficial, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas para destrucción de fortalezas, ¿no? Y abro y le saco una Biblia, le digo, mire, es una Thompson. Ya empecé a medio bromear un poco con él, ¿no? Como si fuera una metralleta Thompson, ¿no? Le digo, mire, es una Thompson. Entonces, él ve que es una Biblia y le digo, mire, somos pastores, vamos a Acapulco a predicar. Y yo veía la luz infrarroja cómo pasaba a veces atrás de mi cabeza, a veces a Carlos lo asustaron mucho. Finalmente, estos hombres cuando no sé qué vieron, qué sintieron, estos hombres inconsiderados, qué verían que de repente nos dicen, ¿saben qué? Ya váyanse, váyanse, ya, pero ya. Así, ¿no? Le digo, Carlos, súbete, vámonos, ¿no? Y nos dejaron ir, ¿no? Más adelante, otro día les platico, cómo el diablo ya preparaba emboscadas. Cuidémonos de las emboscadas que el diablo pueda tener en el camino de la vida contra nosotros, ¿no? Pero esa vez Dios nos ayudó, Dios nos salvó, el Señor Jesucristo siempre va a estar por nosotros en peligro, ¿no? Pero regreso al tema, este capítulo de Leyes para la Guerra va a traer una mezcla de compasión, pero también va a traer una fuerte, rigurosa batalla, porque Dios da instrucciones en lo espiritual y en lo material para la batalla, ¿no? Zacarías 4:6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho el Señor, aleluya. ¿Verdad? En la Amén. escritura vamos a encontrar principios, valores. Busquemos estas verdades eternas que están y luego las vamos a aplicar a nuestra vida personal, ¿no? Por ejemplo, si en este capítulo 20 de Deuteronomio se mencionan los caballos, los carros, los cananeos tenían muchos carros, muchos caballos, y un ejemplo era en los carros de guerra, eran el arma militar de esa época, y los israelitas estaban llamados en confiar en Dios, no en los carros y caballos. Ellos pueden tener lo que quieran, pueden tener eh, varias clases de armamento, pero nosotros tenemos al Dios que da la victoria.
por encima del armamento. Y la palabra, ahí lean ustedes Deuteronomio 20, cómo les exhorta, no tengas temor de ellos. No debían los israelitas tenerle miedo al poder ni al número, ¿no?, de sus enemigos cananeos. A quien debían temer es al Dios eterno, porque Él es un Dios imponente, poderoso, ¿no? Vean, la confianza de Israel, ¿en qué se basaba? Bueno, en que tenían un Dios, le decían, porque Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto. Entonces, Israel iba a confiar en un Dios que ya les había dado victorias rotundas, que los sacó de tierra de pecado, de hechicería, de brujería, de esclavitud, con un fin. Les recordaba, Jehová tu Dios te sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué recordaba Israel? Me dio una provisión, me dio un maná, me ha dado maná durante este peregrinaje en el desierto, ¿no? Me ha dado victorias, ¿verdad? Y vean ustedes, en este pasaje de Deuteronomio 20 es importante el liderazgo que preside a la congregación. Por eso aquí bendigo a los hermanos pastores que están aquí, a los que tienen un cargo, un puesto, un ministerio, a los que son evangelistas, a los que somos, por la gracia de Dios, portadores de un ministerio apostólico, profético. Es muy importante el líder. Si el líder no tiene esa seguridad, esa fe, esa confianza, no se le transmite al pueblo. Por eso dice, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo, ¿no? Fíjate ahí, ¿no? Se pondrá en pie, no se va a quedar sentadito ni callado. Los rabinos llamaban a esta persona el sacerdote ungido de la batalla. Era una persona que traía una unción de victoria, de ánimo, de aliento, para levantar, ¿verdad? Antes de la batalla, el profeta o el sacerdote ungido los amonestaban para que fueran valientes, para decirles, Dios está contigo. ¿Sí? Por eso es importante el liderazgo que preside a su congregación, ¿verdad? Yo pienso que en todos los mensajes, todo buen mensaje debe tener un buen sacerdocio para dirigir al pueblo de Dios a la victoria de sus problemas, de sus situaciones, ¿no? Ahí en ese capítulo van ustedes a ver la palabra, como el sacerdocio decía, oye, o de repente frases, no desmaye vuestro corazón, ¿no? Está el pueblo enfrente y les decía, no teman, no se azoren, no se desalienten delante de ellos, ¿no? Y decía, Jehová vuestro Dios va con ustedes, ¿no? Para pelear por ustedes, para salvarlos, ¿no? Antes ya les había explicado, Jehová tu Dios te sacó de Egipto, ¿no? Entonces vean ustedes, el sacerdote ungido para la batalla era parte, ¿no? Luego había otro grupo de personas que ya que se hacían, escuadrones, decían los oficiales hablarán al pueblo. Había personas que tenían esa encomienda de hablarle al pueblo y a veces esa palabra oficiales significa los jueces locales, los líderes tribales, ¿no? De cada tribu, los representantes, iban a ejercer juicio, prudencia. Entonces vean ustedes,
cómo se infundía la valentía. Esto va para las mujeres, ahí les va. ¿eh? Las mujeres de Israel, muchas veces ellas estaban orgullosas de haber parido hijos guerreros. La mujer israelita decía, yo parí hijos que le van a dar el triunfo a mi pueblo. No eran de esas mujeres, ay, no, mijito chulo, no vayas a la guerra, quédate aquí, no te vayan a matar, no te vayan a cortar, ¿verdad? Nada de eso. La mujer era muy valiente. Ahora, en tiempos de guerra, era de mucha bendición. Es más, las mujeres tomaban a sus maridos y no le decían, ay, mijito, ya te vas a la guerra, ay, ¿qué va a pasar si pierden y todo, ¿no? Y se ponían todas chillonas ahí, no. La mujer israelita iba con el varón y le decía, vas a ir a fajarte allá y quiero que traigas todos los despojos posibles a la casa. Vas a ir a vencer y te vas a traer las riquezas conquistadas del enemigo. Te vas a ensanchar el territorio y le daban las bendiciones. Jehová va contigo, el Señor está contigo. Tú eres varón de guerra, ¿no? Cuando era tiempo de guerra, hermanas, las mujeres no gemían de miedo para perder su varón. Decía, si mueres en la guerra por el Señor, siempre serás un gran mártir, ¿no? Obviamente que esfuérzate, sé valiente, vean. Ve y trae todos los despojos que puedas a nuestra amada familia. Esta guerra es para que tengamos victoria y seamos enriquecidos. Gloria a Dios que hay guerra, decían las mujeres, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Estaré orando por ti todo tiempo, esposo, todo el tiempo que Dios te dé fortaleza, te dé valor. ¿Qué te parece, mujeres de la iglesia, en la batalla espiritual? Ahí está, esa película, como me gustó desde que la vi, creo que la he visto 2 o 3 veces. Se llama Corazón Valiente, está buena. ¿Verdad? Ahora, había condiciones que permitían que un hombre israelita no fuera a la batalla. O sea, había ocasiones dentro de estas mismas leyes de la guerra. Decían, bueno, ¿quién construyó una casa nueva y no la estrenaba? ¿No? Pues ya levantaba la mano el varón, yo. Decía, entonces te quedas. No quiero que estés en el combate pensando, ay, me hubiera quedado en mi casa. Ay, ¿qué hago yo aquí en medio de estos sablazos? Y ¿no? También, a ver, ¿quién plantó una viña y nunca ha comido un fruto de ella? Una viña tardaba hasta 3 años en producir el fruto, ¿no? Y era la pregunta, ¿quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? Esto lo hacían los oficiales del pueblo. Y alguien decía, pues yo. Luego hacían otra pregunta. ¿Quién se ha comprometido y ya está comprometido para casarse y no se ha casado? ¿Quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado como mujer? Pues ya nunca faltaba alguien que decía, yo. Bueno, pues entonces te quedas con tu mujer, disfruta, consuélala. Porque no quiero que estés allá con tus amigos y hermanos allá en la trinchera y estés chillando, suspirando de amor, porque que tengo que estar en esta guerra de escudos ¿no? Porque se transmite. Entonces, por eso los encargados tribales hacían esas preguntas en las leyes para la guerra y finalmente hacían una pregunta, bueno, a ver, ya hablando,
¿Quiénes tienen miedo? ¿Quiénes son pusilánimes? Porque sí hay personas que tú les hablas de guerra espiritual y yo conozco gente supuestamente madura y no, nosotros eso no. ¿Quién es medroso? ¿Quién es pusilánime? ¿Quién se va a cobrar? No, pues decía alguien, pues yo, a mí me da miedo. Entonces quédate a hacer algo en el campamento, pero no vienes a la guerra. Vean ustedes cómo las leyes para la guerra nos decían todo eso, ¿no? Si alguien construía una casa nueva, si había plantado una viña, había leyes, ¿no? Que Dios les decía, bueno, si alguien se ha comprometido, no se ha casado, o el cobarde, el miedoso, pues no entre, no le entre, ¿no? Entonces, vean ustedes, dice Deuteronomio 24:5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se ocupará. eh, Está libre en su casa por un año, le daban chance un año, pero si la guerra duraba 3 años, le decían, ya cumpliste un año, ándale, órale, ahora sí, agarra la espada, agarra el escudo. Vean ustedes. Y consideremos que no era el tamaño del ejército, ¿no? Sino el poder de Israel. Muchas veces, ¿se acuerdan con Gedeón? Que tenía un ejército muy grande y Dios le dijo, no vas con todos ellos, te voy a reducir el tamaño de tu ejército para que la gloria no sea del ejército, la gloria es del Dios de Israel. Eso es lo que hacía la diferencia, ¿verdad? La conquista de las ciudades de la periferia, ya Dios les daba cuando alguien se rendía y decía, no, ahí vienen los israelitas, entonces le decían, serán tributarios y te van a servir. Incluso había tribus enteras que llegaban a ser leñadores o aguadores para Israel, ¿no? Entonces vean, el hebreo literal, a ver, aquí pasa algo, nos vamos a detener. Dice, si emprendieres guerra contigo ya y no se quieren rendir, entonces vas a sitiar, ¿verdad? Si los enemigos no aceptaban, no se doblegaban con lo que Israel les ofrecía, a veces eh, no hay una, ¿cómo te diré? Una respuesta, aparentemente, ¿no? Entonces vas a salir con más enjundia, con más fuerza. Dice, matarás a filo de espada. Es cuando ya tenemos que tomar las promesas de Dios. Y dice, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Los hombres de guerra enemigos tenían que morir. O sea, iban y los remataban, hermano. No crea que los dejaban ahí agonizando. No, iban y los mataban a filo de espada, ¿no? A boca de espada. Boca de espada es el pico, ¿no? Y en el mundo antiguo a los soldados no se les pagaba un salario, sino eh, se tomaban los despojos, era la compensación, el botín de la victoria, tomar el oro, la plata, los vestidos, lo que tenían en el campamento, si tenían comida, ¿no? Como dice Proverbios 6:31, que si el enemigo el ladrón es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Y fíjate, eso es el botín, ¿no? El botín, ¿no? Habla también en las leyes de la guerra de Israel, a veces se tomaban mujeres cautivas, habla de mujeres, bueno, hasta los esclavos capturados tenían algunos derechos. Bueno, Dios permitía a los israelitas varones tomar algunas mujeres cautivas en ciudades distantes, pero la condición es que esas mujeres tenían que abandonar el paganismo y aceptar el judaísmo.
Y entonces esto era una guerra santa. Les decían, tienes que renunciar a tus dioses, nada de que llevas a tu Acera o a tu San Martín de Porres o a quien quieras, ¿no? No, tienes que hacerte. Incluso a veces decían que si la mujer eh, pues le había gustado porque era hermosa, primero la rapaban. La vas a meter en tu casa y la vas a ver cómo se ve sin pelo, ¿no? Y le vas a cortar las uñas, no sea que te arañe. Y la vas a dejar, para que llore a su casa, a su padre, a su madre, se consuele, un mes entero. O sea, le decían, la mujer tiene que entender que es esclava de guerra, ¿no? Y ya después entonces ya la haces tú, tu mujer, te llegas a ella, será su marido, será tu mujer, pero dice, pero si no te agrada, ¿verdad? La dejarás en libertad. O sea, si no te agrada, entonces bueno, sáquese de aquí. Eran leyes de guerra, hermano, ¿no? Algunos me han preguntado por qué los israelitas en la guerra eran tan brutales, que a veces así dice, no, ninguna persona dejarás con vida. Eh, Esto significa ninguna persona, a veces Israel se iba con todo sobre niños pequeños, mujeres, ancianos, animales, cualquier cosa que respire. A veces había instrucciones de Dios, decía, destruirás completamente. Usa una palabra en hebreo que es jerem, que significa la idea de una destrucción total. Había que eliminar totalmente al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Todo esto lo vemos en el tomo 5. ¿Por qué no? Por ejemplo, hay una instrucción que dice, ve pues y hiere a Amalek. Por ejemplo, Amalek era un enemigo de Israel y destruye todo lo que tiene. No te apiades. Mata a hombres, a mujeres, niños, dice, aún lactantes, niños de pecho. Matas a sus vacas, ovejas, camellos y asnos. Algunos han preguntado a qué se debía eso, porque estaban tan consagrados a la sodomía, al adulterio, incluso la zoofilia con los animales, ¿no? Y por eso decía, los vas a matar a los bueyes, a las ovejas, a los camellos, a los asnos. Alguno dirá, ¿cómo puede hacer esto un Dios amoroso, no? Es la gran pregunta que dicen del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, la respuesta que hemos encontrado es que Dios hizo esto para proteger a su pueblo de la idolatría, de la brujería, de la hechicería que esos pueblos, si los dejaban sobrevivir, todo eso iba a ser adoptado por Israel, ¿no? Era para que se enseñara a no hacer esas abominaciones, ¿no? Adorar a Moloch, por ejemplo, ¿no? Que pedía sacrificios de hijos quemados, ¿no? Entonces, cuando Israel no obedeció y dijo, bueno, vamos a dejarlos algunos que sean esclavos o algunas mujeres que no renuncien a su idolatría, finalmente Israel fue oprimido, fue esclavizado, se fueron en pos de otros dioses, ¿no? Bueno, llegando al tema, las ciudades amuralladas. Se han descubierto los arqueólogos ciudades que tenían muros muy altos, el caso de Jericó, y a veces tenían hasta 9 metros de altura, ¿no? De terraplenes, de fosos, ¿no? Los arqueólogos los han eh, encontrado. Israel estaba muy acostumbrado
a pelear a campo abierto. Muchas veces se acuerdan cuando David salió, estaba Israel frente a los filisteos y había un llano en medio, ¿no? Es ahí donde salía eh, el filisteo Goliat a retar a todos los israelitas, ¿no? Tuvo que salir David. Estaban acostumbrados a pelear a campo abierto. Dentro de esas leyes, los israelitas tenían que obedecer, aprender estas estrategias de batalla para tumbar ciudades amuralladas, ¿no? Y a veces usaban armas que alguien diría, pues es una locura darle vueltas y vueltas y vueltas a la ciudad y tocar shofar y para conquistar fortalezas impresionantes. Muchas veces Dios nos va a dar instrucciones que pueden parecer actos proféticos, que pueden parecer medios fuera de sentido común. Bueno, otra cosa que hacía Israel decía, bueno, vas a poder talar todos los árboles, hacerlos madera, leña para tu fuego, pero respetas los árboles frutales. Vean cómo Dios ponía eso como norma, como ley. La madera no la podían tomar de un árbol frutal porque pues iban a ganar, iban a conquistar la tierra y era la manera como el Dios eterno les iba a proveer de comida en el futuro. Y vean ustedes todo esto. Ah, este detalle es muy importante, miren. Cada soldado debía llevar una estaca. Era importantísimo llevar una estaca. Usted dirá, bueno, ¿y para qué querían la estaca? Bueno, cada vez que hacían un excremento, los soldados tenían que hacer un hoyo como hacen los gatos, ¿no? Rascar un hoyo, hacer su excremento, defecar y luego taparlo. El campamento israelita, el aseo era indispensable. No se valía peste ni putrefacción, porque esos producen enfermedades. Ahí en Deuteronomio 23 dice, ¿no? Cuando salieres en campaña contra tus enemigos, eh, te guardarás de toda cosa mala y vas a tener entre tus armas una estaca para acabar con ella y cubrir. Entonces, ninguna inmundicia. Entonces, en medio de la guerra, nos está diciendo el Señor que ninguna inmundicia. Tenemos que sacar todo lo inmundo, todo lo sucio. Y dice, y luego vas a acabar con la estaca, vas a volverte, cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio del campamento para librarte, para entregar a tus enemigos delante de ti. Entonces, Dios quería un pueblo sano, ¿no? Ninguna cosa inmunda debía de haber, ¿verdad? En principio, hermanos, hermanas, las leyes para la guerra que están ahí en estos capítulos, vean cómo Dios detuvo al escritor bíblico para que pusiera leyes para la guerra. ¿Qué te dice Dios? Ahora que hagas tu tarea en el cuaderno de reflexión, ¿qué te dice Dios a ti al respecto, no? Estos principios de las leyes para la guerra, hay que entenderlos y aplicarlos a nuestra vida para que tengamos muchas, muchas victorias. Mi oración es que tengamos victorias y finalizo la presentación esta noche. Gracias por su atención. Tenemos unos minutos de reflexión, por favor.